Saludos cordiales, estimados oyentes, bienvenidos al cuarto episodio de Como te mueves, te sientes. Soy Dani Moya y esta noche en compañía de Cristina Zapata, Adrián Rubio y Héctor Padilla. Somos un grupo de fisioterapeutas que te acompañaremos a conocer más sobre el funcionamiento de tu cuerpo, te brindaremos tips, consejos y herramientas para obtener hábitos más saludables. En esta noche estaremos tratando el tema del poder de curación del ser humano con nuestra serie de episodios acerca del dolor. Excelente. ¿Por qué conocer cómo funciona o cómo curan tus lesiones, cómo se lesionan tus tejidos? Es importantísimo para primero perder el miedo. Recordemos que todas las cosas que no conocemos o que desconocemos siempre van a generar miedo. Y pues el miedo es un factor importante para mantener o sostener el dolor en nuestro sistema nervioso. Otra de las cosas importantes será también disminuir el catastrofismo. Recordemos que en episodios anteriores, el catastrofismo es una de las cosas que más nos hace daño en cuanto al dolor. ¿Y qué era el catastrofismo? Era siempre esperar el peor resultado posible de todo lo que podemos tener. Así que para que puedas manejar tu dolor es importante siempre conocer, y ahora vamos a conocer cómo cada una de las estructuras de tu cuerpo pueden lesionarse, cómo se curan y cuándo después de ese tiempo también pueden mejorar y cómo también debemos tratar cada uno de estos procesos acorde al tiempo. Es importante reconocer también que en cuanto al catastrofismo, encontré un estudio muy importante en esta semana que me llamó la atención, que en este caso uno de los estudios nos dice que se hicieron estudios en muchos deportistas y en estos deportistas se logró encontrar que las personas que tenían menor miedo, menor catastrofismo ante el dolor, estas personas podían manejar de mejor manera sus lesiones y recuperarse mucho más rápido de lo que deberían recuperarse. ¿Sí? Aparte de esto, también las personas que tenían mayor cantidad de catastrofismo no podían resolver rápidamente sus problemas de lesión. Entonces, por esto es fundamental que conozcamos de qué se trata cuando intentamos mejorar en cuanto a nuestros tejidos. Recordar también que el catastrofismo puede influir de manera importante en dos cosas fundamentales como son la ansiedad y la depresión. Tanto la ansiedad como la depresión incrementan la sensibilidad del tejido nervioso. Y al incrementar la sensibilidad del tejido nervioso, pues generamos también que nuestro cuerpo se hipersensibilice y mantenemos nuevamente un loop de recirculación, una recirculación constante del dolor, en la cual también podemos perjudicar a nuestro cuerpo en cuanto a la función inmune. Recordemos que cuando estamos con ansiedad, con depresión, se incrementa también el estrés. Y al incrementarse el estrés, se incrementa también la posibilidad de que el sistema autónomo también se incremente. En el podcast anterior habíamos visto que el sistema autónomo lo que generaba en nuestro cuerpo es activar muchas cosas, ¿no? Entre ellas incrementaba la tensión muscular, ¿sí? Siempre para tratar de escapar. ¿Sí? Es por eso que cuando estamos de pronto en una situación de tensión, siempre subimos los hombros o estamos siempre con los músculos retraídos. ¿Sí? ¿Por qué es esto? Porque nuestro sistema nervioso está pidiéndonos que huyamos de ciertos lugares. Así que si tienes dolor, una de las cosas más importantes que debemos hacer es tratar de mantenernos en lugares donde menor estrés se genere, porque este estrés puede también generar otro tipo de problemas más. También veíamos que la presión arterial también se podía incrementar, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, y todo esto con el afán de tratar de huir. Y obviamente, en el momento que podemos hacer esto, pues perjudicamos a la función de inmunidad, es decir, nuestras defensas van a bajar, y con esto también vamos a hacer que nuestro cuerpo disminuya la capacidad de recuperación que puede tener para manejar esto. Así que por esta razón, debemos entender el poder de curación del cuerpo humano cuando entra en acción, ¿sí? Como en el caso de una fractura, en el caso de un desgarro, de un tendón, en el caso de un desgarro muscular. ¿Qué pasa con los nervios? ¿Qué pasa con las articulaciones? Iremos viendo el día de hoy para ver qué es lo que está sucediendo en estos sistemas, y mientras estos sistemas vayan mejorando, podamos revisar muchos factores más. Me gustaría acotar acá cuando hablamos de recuperación para que la gente que nos está escuchando pueda tener claro el concepto como tal. Hablamos de recuperación como en dos fases, una fase de cicatrización y una fase de remodelación, ¿sí?
Y la fase de cicatrización vamos a ver que va a depender tanto del aporte sanguíneo que una estructura tenga, como de las necesidades del tejido. Por ejemplo, para nuestras necesidades vitales como comer, como alimentarnos y demás, más adelante daremos un poquito de ejemplos. Es por eso que nosotros consideramos que es importante que usted sepa que nuestro sistema de alarma trabaja para nosotros todo el tiempo y frecuentemente nos da simples avisos para que hagamos cambios. En el caso de un hombre que está sentado sobre una roca sin movernos, si nosotros entendemos que cuando usted se mueve hay más fluido de sangre y esto es bueno para su sistema, cuando usted no se mueve, sus tejidos están desechando líquido, están produciendo líquido de desecho y entre ellos ácido. El ácido hace que se abran los sensores y produce que su cerebro envíe información. ¿Qué es lo más lógico que va a pasar? Como vemos en la imagen, es que usted se mueva. Y cuando usted se mueve, el dolor desaparece. Al igual que pasamos mucho tiempo cuando estamos en la oficina, cuando estamos trabajando y no nos movemos, nosotros estamos produciendo ácido y esto le incomoda a su cerebro. El hecho que usted no se mueva, esto nos incomoda. Sí, y como decía Cris, ¿no? Lo que provoca este ácido es que nosotros nos movamos. Ahora tenemos ciertas estructuras que son los músculos que nos ayudan a movernos como tal. Los músculos son aquellos que nos ayudan a expresarnos también a la vez. Entonces, estos músculos es importante conocer cómo están en cuanto a recuperación, ¿sí? Cómo estos músculos son altamente recuperables gracias a toda la irrigación sanguínea, la cantidad de sangre que les llega. Por eso tienen su color muy rojizo. Sin embargo, últimamente hemos estado inundado por propaganda que nos hacen pensar que nuestros músculos son fáciles de romperse, que nos hacen pensar que nuestros músculos son bastante débiles. Sin embargo, estos músculos fueron diseñados para ayudarnos a mover, para ayudarnos a soportar cargas, para ayudarnos, como les decía, a expresarnos. De modo que necesitan ser altamente recuperables y tienen una capacidad de recuperación muy alta. Podemos ver en la imagen dos diferentes tipos, ¿no? Por ahí un esqueleto que se está moviendo y por ahí la imagen de Bugs Bunny que es la necesidad de ir al gym, ¿no? Entonces podemos tener esta contraposición, ya que los músculos también, cuando no son usados de la manera a la que fueron diseñados, empiezan a perder ciertas propiedades, entre ellas elasticidad, entre ellas fuerza, y empiezan a hacerse débiles en ese momento. Entonces, ya que estamos en época de Navidad, regalémosles un poquito de movimiento a nuestros músculos, regalémosles un poquito de acondicionamiento también y vamos a ver que nos vamos a sentir más saludables. Un ejemplo claro acerca de la recuperación muscular, como decíamos, van a depender de el aporte sanguíneo y de las necesidades del tejido. La necesidad del músculo es que nosotros nos movamos, que nosotros podamos huir frente a una situación donde nuestra supervivencia está en juego. Entonces, ejemplo, la lengua. La lengua es un músculo que necesita recuperarse rápidamente, ya que esta nos permite hablar y nos permite alimentarnos también. Y cuando digo hablar, a veces sí necesitamos callarnos, pero ese es otro tema, ¿no? Entonces, bajo estas necesidades, cuando nosotros, yo creo que todos nos hemos mordido la lengua por ahí, y vemos que tal vez a las horas o a más tardar al día siguiente, está totalmente recuperada, por más fuerte que haya sido el mordisco que hayamos tenido. Ajá. Entonces es por esta alta cantidad de sangre que tiene y por esta necesidad básica que cumple en nuestro cuerpo. Sí, recapitulando un poquito las dos cosas que nos acaba de comentar tanto Cris como Dani, podríamos decir que una de las cosas más importantes es que no debemos permitir, existe acidosis buenas, digamos, y acidosis que no son tan buenas. La acidosis, que es la típica donde el tejido puede decirnos que hubo trabajo muscular, como después de haber hecho ejercicio. Cuando hacemos ejercicio vemos que nuestro cuerpo en algún momento puede generar esos pinchazos que tenemos, de los pinchazos post ejercicio, pues es una respuesta positiva de nuestro cuerpo. Sin embargo, esto debe drenar y debe drenar con más movimiento. Es muy típico que varias personas dicen: fui al gimnasio y estoy molido y estoy muerto y no quiero saber más. La realidad es que la forma de realmente eliminar ese dolor es moviéndote más, ¿no? Como dicen, el deporte se cura con deporte. Exactamente. Hace un tiempo también se veían como por ejemplo, los jugadores profesionales
después de hacer entrenamientos fuertes, se quedaban de 10 a 15 minutos más haciendo un trote suave para eliminar estas sustancias de desecho. ¿Sí? Sin embargo, también esta acidez puede ser producida por falta de circulación sanguínea y sobre todo en el tiempo que vivimos ahora, que es un tiempo de mucho sedentarismo. Es un tiempo en el que ustedes conocen, ya habíamos hablado antes, que el 65% de nuestra población lamentablemente es sedentaria y nuestros trabajos se van convirtiendo cada vez más en trabajos de escritorio y atados cada vez más a un celular y a la televisión continuamente, pues no nos permiten movernos adecuadamente. Esta acidosis también puede quedarse en los músculos y al quedarse en los músculos puede generar cierto tipo de dolor quemante, ¿no? Existen dos formas, digamos así, en las que pueden existir dolores quemantes. Una es un dolor de tipo nervioso, es decir, que el nervio es el que está generando la molestia, o también podría ser sobre todo de circulación sanguínea, ¿sí? Si ustedes de pronto en algún momento han sentido que hay mucha quemazón en la zona de los trapecios, digamos, ¿no? Acá, o en la zona entre las escápulas o las paletas, como generalmente se las conoce, sí, generalmente son zonas en las que el cuerpo está diciendo, por favor, contráeme, los músculos están pidiendo, contráeme, o muévete, porque necesitamos nutrirnos de sangre, y no solamente nutrirnos de sangre, sino eliminar las sustancias de desecho que pueden estar provocadas en ese sentido. Y también decir que los músculos realmente son, como decía Dani, bastante fuertes, ¿sí? Estamos inundados de gran publicidad, que siempre estamos pensando o llevando a nuestros músculos al catastrofismo, ¿sí? Siempre pensando en que de pronto es una situación catastrófica la que nos puede pasar, pero la recuperación por la gran cantidad de sangre que llegan a los músculos, de hecho los dibujos y todas las cosas son hechos de músculos rojos, ¿no? Entonces es por la gran cantidad de sangre que tienen y por lo tanto su recuperación puede ser buena. ¿Podemos hacer cosas para mejorar su recuperación? No tanto, ¿sí? Sí podemos hacer cosas para no retrasarla, ¿sí? Ojo, hay muchas cosas que pueden jugar en contra para los tiempos de curación de un tejido y eso hay que tener en cuenta, ¿sí? La ciencia avanza y trata de mejorar la recuperación, sin embargo, algo se puede hacer, pero es muy mínimo. Pero lo que más riesgo podemos tener es en retrasar los procesos de curación de nuestros tejidos. Y en eso hay que tener mucho cuidado. Como decíamos, el proceso de recuperación se divide en dos, ¿no? Cicatrización y remodelación. Cuando hablamos de cicatrización, debemos entender que todos nuestros tejidos tienen un tiempo de cicatrización. Y si ese tejido ha sobrepasado ese tiempo de cicatrización, no hay segundas oportunidades. Entonces, si nosotros retrasamos ese tiempo de cicatrización, puede ser que así como pasa en nuestra piel, nos cortamos y estamos que nos rascamos la costra y estamos que nos sacamos la caracha, como dicen por ahí, la cicatriz queda visible y muchas veces, vamos a hablar más adelante, cómo la piel también necesita de este movimiento. Entonces, tener mucho cuidado con este aspecto que creo que es bastante importante. Además, me gustaría mencionar y dejar muy claro que fuimos diseñados para movernos. No solamente la parte muscular está la que afectada en un proceso de debilidad. Cuando nos movemos se atrofia, se vuelve un poquito como gelatina, decimos los músculos, como acabamos de ver en el Bugs Bunny. Pero también tenemos que tener claro que hay un estudio reciente que encontré en una universidad española, menciona que mientras tu tono muscular o tenga un volumen muscular mayor, tu periodo de envejecimiento el envejecimiento como tal va a llegar de una manera más retrasada, ¿sí? Quiere decir que para los que estamos buscando la juventud eterna o vivir hasta los 100 años, lo vamos a lograr si además de una correcta alimentación, unas horas adecuadas de sueño o además un fortalecimiento muscular como tal, es decir, aumentar ese tono muscular que, como tenemos claro, con el envejecimiento va deteriorándose y degradándose el músculo como tal. Si llegamos a una edad donde ese deterioro se va a acelerar, obviamente va a tardar más el proceso de envejecimiento. Recordemos que hay ciertas cosas que nuestro cuerpo, como parte propia del envejecimiento, va generando, ¿no? Entonces, por ejemplo, los huesos, las articulaciones, los músculos pueden ir envejeciendo y, por ejemplo, hemos escuchado continuamente términos. Yo creo que en la población hay términos que son escuchados continuamente como la osteopenia, la osteoporosis, ¿sí? Estos términos son importantes tenerlos en cuenta, ya que cuando tú haces ejercicio
previamente en tu juventud, puedes generar reservas, ¿no?, para la vejez, ¿sí? Hay que realizar ejercicio continuamente y para poder sostener músculos más fuertes. En el caso de los músculos generalmente los llamamos sarcopenia, ¿no? Esto no es muy conocido, pero existe. Este término no es tan conocido como el término osteopenia o osteoporosis, pero cuando hablamos de sarcopenia estamos hablando de pérdida de músculo y hay que tratar, esto se da en el envejecimiento, se da en personas a partir ya de los 50, 60 años. Empezamos a perder músculo y nuestro metabolismo empieza a disminuir, por lo que es necesario mantenernos activos continuamente, ya que los músculos pueden ayudar a nutrir a todo el resto de las estructuras y también son parte importante para la estabilidad de las articulaciones y salvaguardar, proteger a la mayoría de de estructuras que podrían estar correlacionadas junto a los músculos. Pero hablemos también de otro tema que está muy de moda. Hemos escuchado alguna vez en nuestra vida el proceso de hernias, dolores en la espalda. Vamos al médico, al traumatólogo, y si usted tiene una hernia y muy posiblemente de cirugía, ¿sí? Pero ¿qué son estos? Vamos a hablar, ahorita me gustaría mencionarles los discos intervertebrales, ¿sí? Son estructuras complejas, extraordinarias. Se ha considerado llamarles actualmente como unos distribuidores o estabilizadores importantísimos de la columna, ya que justamente esta va a ser su función. Está formado como tal de un tejido muy similar al que tenemos en las orejas, ¿sí? Entonces aparentemente supondríamos que es un tejido débil, que es propenso a deformarse, a destruirse, pero no, la verdad es que somos más fuertes de los que pensamos, ¿sí? Tanto a nivel muscular, articular, óseo, en el hecho de los mismos discos. Lo que pasa es que, como podemos ver en el video que está en este momento, es una especie de estructura central que va a estar formada por capas a manera de cebolla. Y estas capas van a estar envueltas y reforzadas por unos ligamentos que también tienen un soporte y una estructura muy compleja y que va a soportar hasta 3 toneladas de presión, ¿sí? Vamos a tener claro que no va a haber un humano que llegue a esa presión. Sin embargo, hay momentos o actividades o movimientos repetitivos o con una carga importante que va a causar un aumento hasta 1 o 2 toneladas. Y pese a llegar a ese rango de 2 a 3 toneladas, no se va a romper ni destruir, sino que va a empezar nada más a deformarse, ¿sí? Entonces, tenemos que también, aparte de absorber las descargas y el movimiento, en un artículo reciente que leí esta semana encontré también que el movimiento como tal, una simple marcha, una caminata algo acelerada, va a hacer que los discos que estén en una fase de protrusión, es decir, que estén posteriorizados, los discos intervertebrales que van a estar entre una vértebra y la siguiente, sea hacia arriba o hacia abajo, van a ayudar a que se vaya reabsorbiendo en el caso de que se haya deformado o degenerado, ¿sí? Algo que debemos tomar en cuenta y estar muy claro, que como mencionamos en el podcast anterior, está justo adelante por milímetros de la médula espinal. Entonces, al estar tan cerca de una estructura tan importante, que como dijimos es una especie de cable de corriente principal que manda todos nuestros estímulos de impulsos al cerebro, obviamente va a estar con más sensores que van a ir respondiendo a una pequeña deformación o cambio o alteración en la forma de estos discos. Es por eso que muchas veces se produce el dolor, pero debemos tener claro que no es tan grave. Además, entra un poquito el proceso de catastrofismo, como bien lo mencionaba Héctor, ya que se ha mencionado este tipo de lesiones como se ha roto el disco, se ha herniado, ha colapsado, se ha degenerado. Pero tenemos que tener en cuenta y muy claro esto, que el proceso de envejecimiento y el paso del tiempo va a hacer que se vayan degenerando como tal. Sin embargo, que se presenten una destrucción total y que nos haga pensar de que es irreversible, de que ya no vamos a poder caminar, o que vamos a tener un dolor de manera constante y que va a permanecer en el tiempo, debemos considerar que si nos movemos de la forma correcta, eso no va a pasar. Algo que me gustaría mencionar antes de pasar a esto, es que también, como ya lo hemos dicho en podcasts anteriores, el hecho de inmovilizar o decirle no haga este movimiento, no haga tal cosa, y limitarle o discapacitarle hasta cierto punto a nuestro paciente, a nuestro usuario, a nuestro amigo o familiar, es totalmente contraproducente. Lo que suele pasar con nuestros pacientes que tienen algo de actividad y descubrieron que tienen una hernia y por ahí les dicen que tal vez no va a volver a trotar nunca más, ¿no? Que no se agacha a coger las exactamente, cosas. Y estudios últimamente hablan que a nuestros discos les encanta
ese movimiento que se da en el trote y que de hecho se recomienda trotar aproximadamente 40-50 kilómetros semanales para tener una salud buena en nuestros discos intervertebrales. No Entonces, solo para eso, sino para incluso recuperarlos. ¿Sí? Los estudios dicen que se hicieron estudios en 3 grupos, ¿no? Uno de los grupos fue un grupo de personas sedentarias, en donde el disco cada vez se iba degenerando más. Un grupo de personas activas de hasta 20 kilómetros por semana, en donde el disco lograba mantenerse. Y un grupo de personas que corrían hasta 50 kilómetros por semana, que no es nada bajo, es un tema un poquito alto, sí, es bastante. Sí. Sin embargo, mediante este mecanismo lograban que los discos puedan nutrirse de mejor manera y puedan mejorar e incluso engrosar o fortalecerse, entre comillas, ¿no? Porque podríamos decir de fuerza un poco, o hablar un poco más de fuerza en cuanto a los músculos. Podríamos hablar de los ligamentos que les envuelven y refuerzan. Exactamente, se refuerzan exactamente para que el núcleo no salga y logre tocar raíces nerviosas, que son las que generalmente puede pasar, ¿no? Entonces Adrián hablaba de que estos discos son tan fuertes que pueden soportar toneladas, ¿no? Yo creo que una de las preguntas más importantes que pueden hacernos nuestros pacientes o las personas que nos están viendo ahora es, bueno, ¿y por qué unos discos sí se degeneran y otros no? ¿Sí? Entonces, netamente es porque hay un mal reparto de la carga, ¿sí? Cuando nosotros vemos a las personas que, por ejemplo, vamos a poner un grupo de trabajo. Si en un grupo de trabajo no todos se mueven igual, a la demanda del trabajo siempre va a haber alguien que esté trabajando más que otro. Y de pronto otro que no está trabajando nada. Entonces este mal reparto de la carga genera de que un solo disco o solamente 2 discos empiecen a generar mayor cantidad de trabajo. Y obviamente si trabajas más, te vas a envejecer un poquito más rápido, ¿sí? Los discos, más que degenerarse, envejecen. ¿Sí? Y entonces esto es importante tomarlo en cuenta, para que siempre que ustedes, cuando no tengan incluso dolor, es importante que visiten a su fisioterapeuta, queridos amigos. ¿Por qué? Porque no simplemente por mejorar algo, ¿sí? No simplemente porque me duele, sino que porque necesitamos revisar cómo está funcionando tu cuerpo, y aunque no duela o no molesta, necesitamos ver cuál es el funcionamiento de cada una de las estructuras, cuál es el reparto que tienen para que estos discos no lleguen a envejecer de una manera importante. A mí me gustaría aportar un poquito más acerca de los discos, y es que estas estructuras cicatrizan lentamente, y es porque hay menos cantidad de fluido sanguíneo, hay menos paso de sangre, a diferencia de nuestros músculos o de la piel, que se cicatriza mucho más rápido. Pero así como cicatrizan rápido, creo que vamos entendiendo que son difíciles de que puedan lesionarse cuando tienen una buena repartición de la carga, ¿verdad? Claro, eso está. Bien, ahora nosotros queremos hablarles también de nuestra piel y de nuestros tejidos blandos. En los adultos, aproximadamente 2 metros cuadrados de piel es lo que tenemos, y si solamente pesáramos la piel, llegamos a pesar más o menos unos 5 kilos. La piel es un reflejo de nuestro sistema nervioso, y en algunas condiciones puede llegar a ser secundaria a una lesión de una articulación. Pero la piel no necesariamente es la que está dañada o está lesionada. Hemos tenido el caso de pacientes o testimonios de pacientes que cuando les duele algo, les estorba incluso la ropa, o les duele el tacto suave, que es algo que en la normalidad es imposible que nos duela. La piel dañada cicatriza mucho más rápido que los músculos y que los ligamentos. La piel es muy móvil y no le gustan las cicatrices, le gusta el movimiento. Cuando nosotros masajeamos la piel, nosotros estamos enviando información agradable o impulsos útiles a nuestro cerebro. Cuando usted mira una cicatriz antigua, debajo de esa cicatriz nosotros tenemos tejido que ya se reparó, aunque la piel ya no sea tan móvil como antes. Sí, es una cicatriz, es un tejido que no llegó a remodelarse como tal, ¿verdad? Y por ende va a representar una restricción tal vez en nuestro movimiento, que debería ser evaluada también, porque creo que la piel es como el envoltorio de todas nuestras estructuras. Y si el envoltorio tiene un nudo por ahí o algo que está atrapado, no va a permitir que nada de lo de adentro se mueva como debe. Porque es la primera capa, ¿no?, que está con el mundo exterior, que está contactando, entonces debe recuperarse pronto.
Una de las cosas importantes en esto es que nuestro cuerpo es tan inteligente que se adapta a todo, ¿sí? Pero existen adaptaciones buenas y existen adaptaciones malas. Mucho ojo con eso, ¿no? Muchas personas hablan de, no, el cuerpo siempre se adapta y no pasa nada, ¿no? Si fuera así, realmente no tendríamos por qué tener personas que tienen artrosis o desgaste de la rodilla del un lado y no del otro. Sí, generalmente muchas veces se da esta pregunta en los consultorios, ¿no? A ver, señor y doctor, ¿por qué tengo artrosis en la rodilla? ¿Sí? Entonces le dice de pronto, sí, lo que pasa es que es la edad, ¿sí? Pero en realidad no es la edad, ¿sí? Porque le pregunta si la otra tiene la misma edad, ¿sí? ¿Y por qué la otra que tiene la misma edad no? Lo que pasa es que el cuerpo se ha adaptado, pero de una manera negativa, ¿no? Entonces necesitamos revisar esto por prevención, ¿sí? Siempre la prevención va a ser el mejor aliado de todos los que tenemos para mejorar a cada uno de nuestras estructuras de nuestro cuerpo. Y aquí un pequeño espacio antes de continuar. Están abiertas igual los comentarios y preguntas a todos nuestros oyentes, así que no duden en escribirnos y hacernos saber cualquier duda que tengan acerca de lo que estamos hablando. Súper interesante. Una de las cosas importantes es hablar sobre todo sobre el tema de las articulaciones y los huesos, ¿no? Las articulaciones y los huesos son estructuras muy importantes de nuestro cuerpo. ¿Sí? Las articulaciones son muy agradecidas con el movimiento. Fueron creadas, como nuestro cuerpo fue creado para movernos, mucho más las articulaciones. Las articulaciones están dispuestas a movernos y agradecen mucho la compresión y agradecen mucho también el hecho de que podamos decoaptarlas, ¿no? Es decir, de que podamos separarlas, deslizarlas. Y en este tema hay una parte de la fisioterapia muy interesante que se llama terapia manual ortopédica, la cual permite un mejoramiento. ¿Qué va a hacer esto? ¿Qué va a hacer este tipo de terapia acá? Lo que va a hacer es mejorar la cantidad de líquido sinovial que existe en las articulaciones. El líquido sinovial no es más que el aceite de nuestras articulaciones. Pero este aceite, las articulaciones muchas veces carecen de la misma cantidad de irrigación que los músculos. Los músculos están muy irrigados, están con mucha sangre, como recordamos, pero las articulaciones no tienen la misma capacidad. La forma de nutrirse de las articulaciones es mediante la compresión, mediante la decoaptación, mediante los deslizamientos, y esto va a nutrir a las articulaciones. Muchos artículos indican actualmente que, muy contrario a lo que pensábamos antes, que si tengo un desgaste de una articulación, que si tengo osteoporosis, que si tengo sarcopenia, lo que menos debo hacer es moverme o desgastar, y es todo lo contrario. La única forma de nutrir de mejor manera a nuestras articulaciones es mediante la compresión. Agradecen mucho la compresión las articulaciones para nutrirse, ¿sí? Entonces es el mismo caso de lo que hablábamos de los discos, y Chris nos decía, no tienen mucha irrigación, no llega mucha sangre, pero la compresión de los discos de una manera adecuada, no es hacer un ejercicio cualquiera, no es decir, no, ya me dijeron que me muevo y voy a hacer cualquier cosa. Para eso existen profesionales que estudian mucho tiempo. Es el caso de los fisioterapeutas, como lo somos nosotros, es el caso de los deportólogos y muchas personas que están implicadas en el movimiento del ser humano y cómo el movimiento realmente llega a ser lo más beneficioso que tenemos, la mejor medicina. Pero ahora, si hablamos de medicina, ¿sí? Hablamos de que una medicina no puede ser tomada como quiera. Cuando a usted le da, a su médico le da algún tipo de medicina, le da algún tipo de fármaco, le da pensando en su peso, le da pensando en su propia estructura, en su edad, en diferentes cosas, ¿no? Entonces, por lo tanto, hay una dosificación, hay una dosis que uno debe tomar. Si el ejercicio, el movimiento es una de las cosas más importantes que tenemos actualmente para sobrellevar cualquiera de nuestras enfermedades, como habíamos hablado en los primeros podcasts, incluso incluido el cáncer, el movimiento, el ejercicio en esto, obviamente tiene que ser dosificado por un profesional, ¿sí? Y esta dosificación debe ser manejada de una manera adecuada. Ahora, aquí interviene mucho la voluntad del paciente. Siempre suelo decir a mis pacientes, nosotros no curamos a nadie, ¿sí? Las personas que se curan realmente son ustedes, mis queridos amigos, pacientes que nos están viendo, y nosotros estudiamos todo el tiempo para guiarlos de la mejor manera y dosificar.
Pero si pongamos el caso del médico, si el médico le receta a usted que se tome tales pastillas, pero no fue capaz de comprar el fármaco, primero. Segundo, no se tomó. Tercero, si se toma en horas inadecuadas, no en las horas que le piden. Entonces los resultados evidentemente no van a ser buenos. Lo mismo acá, en cuanto a la fisioterapia, el ejercicio, el movimiento es lo más importante y todo tiene una dosis y un estudio para que sea adaptado a cada una de las personas de una manera o de una forma personal. Así que les invitamos siempre a ser parte activa de su recuperación y parte activa también para salir de sus dolores o molestias que ustedes puedan tener. Exactamente, porque nosotros como fisios en algún momento inicial o cuando empieza la lesión o acuden a nuestra consulta, vamos a hacer un porcentaje, qué sé yo, del 60-40 en relación a la actividad que realiza el paciente y la actividad que realizamos nosotros. Pero en un momento debe ser el paciente que ponga el 90-95% y nosotros solo vayamos educando por medio de ejercicios, actividades, movimientos, la variabilidad motora, que son diferentes movimientos para dar un estímulo correcto a la estructura que queramos trabajar. Además, y a propósito de las articulaciones que estamos terminando de hablar, recordemos lo que es la propiocepción. Muchos tenemos en cuenta o tomamos como que los órganos de los sentidos son la principal parte que nos relaciona con el medio ambiente. Pero a propósito de los sensores, las articulaciones van a tener tantos sensores como las mismas palmas de las manos o plantas de los pies. Entonces vamos a tener un sexto sentido que va a ser la propiocepción. Esa propiocepción, lo que nos permite este sexto sentido es cómo nosotros nos ubicamos y percibimos el ambiente que nos rodea. Entonces, tenemos nosotros 206 huesos y muchas más articulaciones, más de 300. 360 tenemos, ¿no? Y los huesos... Y 650 músculos, alrededor de 650 músculos. Es muchísimo. Los huesos son fuertes estructuras y nuestros huesos están formados también por una capa de protección extra que se llama periósteo, y usted va a darse cuenta porque están llenos de sensores de peligro cuando le han golpeado en su canilla o se ha golpeado en un cajón que dejaron abierto, y es por eso que su cerebro, como tiene que proteger a su hueso, le envía esta fuerte sensación de dolor. Sí, bueno, queremos hacer aquí una pequeña pausa y queremos mandar un fuerte saludo a todos nuestros colegas, amigos, familiares que nos están oyendo también, y motivarles igual a que saquen todas sus dudas, nos puedan bombardear de preguntas. Para eso es un poquito este podcast, para también poder interactuar con ustedes y saber y acercarnos un poquito más a la población y responder a las dudas que ustedes puedan tener en torno a este tema que estamos hablando, ¿no? La recuperación, el poder de recuperación del cuerpo humano. Seguro esta información les sirve también a muchas personas, así que mis queridos amigos, hacemos un gran esfuerzo entre nosotros, nos reunimos tiempo extra y hacemos diferentes situaciones, pero para llegar a la mayor cantidad de gente posible, con la voluntad de ayudar, ¿sí? Más que nada, más que cualquier cosa. Entonces, queremos agradecer a todas las personas que nos están siguiendo. Veo aquí saludos de Berito Padilla, veo saludos de Maricris Cárdenas, te agradecemos mucho por vernos, Cris. Y también de un gran colega que se dedica a la neurorehabilitación, como lo es Daniel Camino, ¿no? Que está también siguiéndonos, así que mi amigo, te enviamos un fuerte abrazo y sabemos el gran esfuerzo que tú haces en la neurorehabilitación también para trabajar con pacientes con este tipo de enfermedades o de patologías. Ya también estarás por acá. Un saludo desde Otavalo, nos dicen por acá, Belén Jacome. Un saludo a todo el equipo desde Otavalo. Muchas gracias, Belén. Y bueno, ¿qué les parece si continuamos? Hemos hablado de músculos, del disco intervertebral, de articulaciones, de la piel como tal, pero no hemos tocado todavía a los nervios. Los nervios, que han sido estructuras que muchas veces no se las han hablado mucho, ¿sí? No las conocemos muy de fondo. Sin embargo, son estructuras bastante importantes en nuestro cuerpo porque forman parte de nuestro sistema nervioso y están regados y diseminados por todo nuestro cuerpo, ¿sí? Tenemos metros y metros de ellos alrededor de nuestro cuerpo y también tienen la capacidad de lesionarse y la capacidad de recuperarse a su vez. Entonces hay una patología muy conocida, ¿no? El síndrome de el sábado por la noche, es verdad. Cuando los borrachitos... Todos los domingos. Cuando los borrachitos se quedan ahí dormidos sobre un brazo y la compresión que se genera a nivel de las axilas o a nivel de
de cualquier estructura nerviosa empieza a hacer que este nervio muera y se pierda sensación en la mano o lo demás. O como cuando nuestro amigo Adrián se queda ahí con la chiquilla dormida en el brazo. Se le durmió el brazo. Se le durmió el brazo. Entonces, de esa manera, estamos hablando de que nuestro nervio puede quedar sin riego sanguíneo también, y por ende empieza a tener, a llevar mala información hacia nuestro centro de mando, que es el cerebro, ¿sí? Y eso es muy importante tenerlo en cuenta, ya que si desde mi nervio llevo mala información de peligro a mi cerebro, pues voy a estar en un constante círculo vicioso de dolor, ¿ya? Vale recalcar que el nervio es una estructura que está conformada 50% como con tejido de un ligamento y 50% por neuronas. Las neuronas ayudan a transmitir la información y el ligamento tiene altos sensores para transmitir o para receptar las señales de peligro del exterior, de nuestro mismo interior, como hablábamos de la acidez. Pero además, los nervios, lo que acabo de mencionar Dani, es un trastorno, una conducción o un paso del estímulo normal. Pero además puede volverse algo reverso, o sea, disparar esa acción o ese estímulo hacia atrás, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Muchos hemos sentido alguna vez en la vida una especie de hormigueo, un ardor, una comezón, un correntazo que lo expresamos de cierta manera en algún momento. Esto es un dolor nervioso, es un dolor de tipo neuropático que se conoce un poquito más técnicamente. La ciática. La asiática. La típica. Asiática. La asiática. Así es. Entonces, esto va un poquito más ya cuando el dolor se ha cronificado, se ha mantenido o persistido en el tiempo, ¿sí? Entonces, esto quiere decir que también el dolor, una vez que persiste, es como que está en una especie de circuito. A propósito de Navidad, que es donde ya estamos cerca cada vez, hagamos de cuenta que estamos con el juego de luces en el árbol. Y se daña uno de los foquitos o una de las líneas de los cables y pues pueda que las demás líneas sigan transmitiendo o se sigan prendiendo los foquitos, pero en esa línea en particular no. Eso es lo que pasa, un segmento determinado donde está inervado o dado por esa zona, se focaliza y produce toda esta sintomatología que acabo de mencionarles. Pero también lo que se mencionaba un poquito al principio y recalcando eso también, hay factores como el estrés, la depresión, la ansiedad, que van a hacer que este círculo vicioso se instaure. Que además de que permanece en el tiempo, se quede en nuestro cerebro como una especie de circuito chip que va a hacer que el dolor se agrave. Asimismo, si combatimos o nos preocupamos de tratar de esto de la forma correcta, puede ser que, aunque el nervio esté lesionado o dañado, y las condiciones ambientales externas como un ambiente laboral tenso, complicaciones en las relaciones de pareja y otro tipo de actividades que se vayan solucionando, aunque el nervio esté dañado, pueda que no presente dolor. Es por eso que muchos pacientes cuando salen de viaje y están en la playa, ellos no sienten dolor, pero cuando regresan a sus sesiones de fisioterapia, después que ya regresaron a su trabajo, ellos refieren que nuevamente hay dolor. Es como decía Adrián, que el estrés agrava. Es porque en su cuerpo usted produce sustancias que estos van a recubrir la membrana de su nervio, porque su cerebro considera que usted está en una condición de peligro constante. Como decía Adrián, la tristeza, el miedo, la ansiedad. Cuando usted disminuye, usted completamente, usted anula todas estas sensaciones, aunque su nervio sigue lesionado, usted ya no va a sentir dolor. Esto es medular lo que nos acaba de decir Cris, ¿no? Es la médula de gran parte de la información que tenemos, ¿sí? Cómo nuestros pensamientos realmente pueden afectar a nuestras condiciones. Una de las cosas importantes que debemos ver es que ¿para qué aprendemos esta parte de los tejidos? Cada tejido tiene su tiempo de reparación y va a depender de múltiples factores. Hay diferentes huesos que pueden cicatrizar o que pueden consolidar entre 8 a 12 semanas y indistintamente pueden variar, ¿sí? Pero más o menos es el tiempo, ¿no? De 3 meses de recuperación de un hueso, por ejemplo, de una estructura ligamentaria entre 21 días. Y bueno, remodelación, es decir, no solamente es cuestión de cicatrizar o de consolidar, sino también de remodelarse de una manera adecuada cada uno de estas estructuras. Sin embargo, cuando ha pasado el tiempo, vamos a ver en una imagen, en esta imagen podemos ver cómo la inflamación
de nuestro cuerpo que primero se genera después de una lesión, lo primero que vamos a ver es inflamación. Lamentablemente, por la automedicación que es muy libre en nuestro mercado, siempre huimos a la inflamación y le huimos al dolor, cuando sabemos que son mecanismos de protección. La inflamación lo que genera es un caldo de nutrientes para recuperar el tejido que se ha dañado. Cuando no tenemos este caldo de nutrientes, hay veces que nosotros mismos nos encargamos de eliminarlo, de barrerlo. ¿Y cómo? Tomándonos un analgésico antiinflamatorio que va a generar un barrido. Y entonces muchas veces decimos, ¿no? Y hasta he escuchado yo mucho en los deportes, en las reuniones de amigos, no, tómate tal pastilla, ñaño, esta es buenísima, esta es la mejor pastilla, esta te quita la inflamación al vuelo, ¿sí? Mijín. ¿Sí? Y todas estas cosas podemos ver que realmente lo que pueden estar causando es realmente quitarnos la propiedad de la inflamación. Hay que controlarla. Sí, para eso existen los medicamentos, pero para eso también es necesario que usted consulte a su profesional y que la controle, no que la elimine. Mucho ojo con eso. Muchas de las técnicas basadas hoy en día en la tecnología de la fisioterapia están basadas en producir inflamación. ¿Debido a qué? A que muchas personas se han encargado de retirar esa inflamación. Así que nos encargamos de producir una inflamación controlada, ¿sí? Llámense ondas de choque, llámense electrolisis percutánea, llámense ciertas cosas que generan inflamación para recuperar a los tejidos de una manera adecuada cuando sabemos que son carentes. Hay estructuras que son carentes de inflamación. Es el ejemplo de los tendones. Muchas veces por eso ha cambiado incluso el término. Antes se llamaba tendinitis, ahora se ha dejado ese término. Los términos terminados en itis son términos que indican inflamación. Ahora en la terminología médica y en la terminología terapéutica hemos tratado de erradicar, o sea, erradicado el término tendinitis. Ya no existe esta tendinitis debido a ¿qué? A que se ha descubierto que este tendón es carente de inflamación. Y como no tiene inflamación, se degenera continuamente. Por lo tanto, al tendón lo que mejor le favorece o lo que más necesita es estar inflamado de una manera controlada, ¿sí? Por lo tanto, siempre visita a tu profesional. Aparte de esto de aquí, también tenemos una etapa de cicatrización y de remodelación, como habíamos dicho, pero cuando este tiempo, que es alrededor de 3 meses máximo, en el que ya un tejido ha podido recuperarse, si el dolor sigue, en ese momento debería descender si dependería netamente de estas estructuras. Un proceso normal. Un proceso normal. Entonces, después de los 3 meses, este dolor debería desaparecer porque los tejidos que, entre comillas, se dañaron ya han logrado cicatrizarse, recuperarse. Pero si este tejido sigue, si es que este dolor sigue persistiendo, debemos asociarlo más al sistema nervioso central. ¿Sí? Esto es importantísimo porque como pacientes ustedes deben saber que si ustedes tienen un dolor, ¿sí?, por más de 3 meses y si ya son años de algún tipo de dolor, debemos saber que ese dolor ya no está netamente en ese lugar donde inició, es decir, ya no está en la rodilla donde inició, ya no está en la columna donde inició. Ahora se encuentra en el sistema nervioso, que es del que habíamos hablado en nuestro maravilloso sistema. Si de pronto no lo recuerden, les pedimos que revisen. Los podcasts están ahí en Facebook, en YouTube, en Spotify, en Apple Podcast. Pueden revisar los otros programas y nutrirse más de esa información de cómo funciona nuestro sistema nervioso, nuestro sistema de alarma de peligro. Así que mucho ojo con esto. Es importante que ustedes como pacientes sepan que cuando ese tiempo de cicatrización ha pasado, necesitamos tratar al sistema nervioso central. ¿Cómo? Pues les voy a dejar un poquito con la pica porque necesitamos revisar esto en un programa entero en donde vamos a ver cuáles son las estrategias de tratamiento para esto desde la medicina, desde la fisioterapia, desde la nutrición, ¿sí?, desde el sueño, desde todos los aspectos, cómo nosotros podemos ir tratando estos aspectos en un próximo programa. Pero mientras tanto sigamos entendiendo cómo funciona esto. Cuando ha pasado ya, como decía Héctor, no más de los 3 meses con este dolor, ya no depende más de tus tejidos y mucho menos si es que han pasado años que tú has tenido tal vez un dolor lumbar. Esto se conoce ya como un término de sensibilización central.
Eso quiere decir que tu sistema nervioso está con una información errada, ¿sí? En donde tu médula espinal, que hablábamos en programas anteriores, que era un modulador que decidía qué información de peligro pasa al cerebro, qué información la puede solucionar hasta ese punto medular, se convierte en un amplificador. Un amplificador que lleva más o menos en un 200% la señal de peligro hacia el cerebro. Y es ahí cuando sucede lo que Chris nos decía, ¿verdad? Que lo que antes no me dolía, ahora me duele. El roce de la cobija en mi piel, ahora me duele. Entonces, a eso se le conoce como alodinia. Alodinia, sí, exactamente. Ajá. O a su vez, la hiperalgesia, que es que siento algo como demasiado fuerte cuando no lo es. Entonces, es importante conocer este término de sensibilización central. ¿Por qué? Porque muchas veces tu diagnóstico, puedes pasar por un montón de médicos, puedes pasar por un montón de profesionales de la salud, donde tú vas a decir: tengo muchos diagnósticos y ninguno le da en el clavo. Han pasado 5, 10, 15, 20 años que me sigue doliendo la lumbar y por ahí empiezas con lo que decíamos, tus pensamientos, tu mente te empieza a jugar en contra. Y dices, si es que el hombre ha llegado a la luna y no hay nadie que me pueda decir qué está pasando conmigo. O no hay resonancia que salga en un estudio de imagen, todo está bien, pero ¿qué está pasando con mi cuerpo? Entonces puede ser que estás viviendo un proceso de sensibilización central con el cual ahora te puedes sentir identificado. Es decir, entonces, que la lesión no está directamente relacionada con el dolor. Es decir, daño no es igual a dolor. ¿Sí? Porque hemos visto mucha información en artículos actualmente en donde vemos que hay resonancias de personas que no duele absolutamente nada, ¿no? Resonancias que salen positivas para problemas con discos, problemas de rupturas meniscales. No tienen dolor. Y no tienen dolor. Entonces, yo quiero interrumpir un momentito esto porque hay una pregunta interesante que dice Jackie Mapta. Si es cierto que la inflamación es normal, ¿hasta qué punto lo es? Es decir, ¿en qué momento podemos identificar que aquella inflamación ya no es parte de la normalidad? Muy interesante esta pregunta, ¿sí? La inflamación, existen ciertos patrones inflamatorios que es necesario controlar. Hay algo que se llama celulitis, ¿no? Cuando la inflamación ha llegado a pasar su límite, la inflamación puede bloquear la circulación. ¿Sí? Y mucho ojo con eso, ¿sí? Existen, por ejemplo, algo que se llama síndromes compartimentales, en donde los compartimentos de los diferentes sectores, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo en la pantorrilla, donde a veces puede suceder esto, ¿sí? Se acumulan tanto de inflamación y de sangre que estrechan a las arterias, estrechan las venas, nuestro sistema linfático, y al estrecharlos, lamentablemente estamos poniendo en riesgo a todas las estructuras por su irrigación, por su inervación, es decir, por cómo llegan los nervios a los diferentes lugares y por cómo llega la sangre a diferentes lugares. Si ponemos esto en riesgo, tenemos mucho riesgo de perder otros factores más que nos pueden ayudar. Por lo tanto, la inflamación hay que tratar de controlarla a que no llegue a ese punto, como también el dolor. Para eso existen diferentes estrategias y por eso la medicación debe ser controlada. No con un barrido, ¿sí? Nosotros no somos médicos, somos fisioterapeutas, estamos muy pegados en el trabajo con ellos, pero vamos a tener a nuestro gran amigo el doctor Andrés Tapia en el próximo programa acá, y nos va a poder explicar un poco más sobre los fármacos, de cómo los fármacos pueden igual modularse de una manera adecuada para controlar la inflamación, ¿sí? ¿De acuerdo? Podríamos, a propósito de la pregunta, también considerar una inflamación anormal cuando persiste en el tiempo, lo que hablamos de la cronificación. Un periodo de inflamación en fase aguda, si es de un tejido blando, como en ejemplo el esguince de tobillo, alguna distensión ligamentaria, debe ser considerado de entre 48 a 72 horas. ¿Sí? Pero si ya sobrepasa este tiempo, es decir, estamos 2 semanas o 3 semanas con la pierna inflamada del doble del tamaño de lo que era normalmente, vamos a considerar que ya no es un proceso normal. El tejido pueda que se encuentre en una fase de recuperación, como bien nos decía Dani, pero pues ha habido algún problema vascular que tendríamos que ya acudir a un profesional de la salud para que nos corrija o nos diga directamente de qué se trata
para que no pase a mayores daños. Así, yo quiero interrumpir un momentito más. Otra vez va a interrumpir, no puede ser. No, es que estoy muy agradecido con las personas que nos están viendo ahora y que también nos están enviando sus saludos. Así que un fuerte abrazo y saludo a Carlos Andrés. Excelente, gracias por la información. Espero el siguiente programa. Siempre, amigo, estamos ahí pendientes de dar más y de estar preparados para esto. Sí, también a Rocío Palacios, gracias por compartir su conocimiento que nos ayudan a mejorar nuestra salud. A Santi y Ginny Moya, que son siempre nuestros más fervientes seguidores y amigos. Fieles seguidores y fans. La bendición, mamita. La bendición, sí. También tenemos a Giovanni Fernando Pérez Villasís, es un gran amigo de la juventud, digamos, ¿no? De la adolescencia. Mi amigo Giovanni, y también paciente, así que te quiero agradecer siempre la confianza, sobre todo porque él nos envía saludos desde Ambato y nosotros tenemos muchos pacientes que vienen desde Ambato a visitarnos, y así que queremos el próximo año, estamos en un proyecto de darles una buena noticia, de ver si es que visitamos continuamente Ambato, debido a que existen varios pacientes que hacen el sacrificio de venir hacia donde nosotros, así que también queremos acercarnos donde ellos. Amigo, te esperamos en tu próxima sesión y sabemos que confías grandemente en nosotros para pegarte los viajes y venir a vernos acá en Quito, ¿sí? Ahora que estábamos hablando nuevamente del tema de sensibilización central, me gustaría que si tienes dónde apuntar, puedas apuntar un poquito de ciertas temáticas en torno a esta sensibilización con la que te puedes sentir identificado. Puede ser que estás pasando por un momento donde tu dolor persiste, donde tu dolor, como decíamos, ha pasado ya por años, donde tu dolor se va extendiendo también y tal vez en cada situación, en cada momento o con más frecuencia empieza a molestar. Puede ser que el dolor sientes que se va agravando, ¿sí? Como decíamos igual, la frecuencia con la que dolía antes ya no es la misma con la que duele ahora. Cuando tienes mucho movimiento o incluso poco movimiento, ya molesta. Si empiezas a tener signos de este tipo, puedes estar pensando que tienes o que estás sufriendo un proceso de sensibilización central. También puede ser que tu dolor sea impredecible. Eso quiere decir que un día te levantaste como nuevo y al otro duele como nunca. Entonces es otro de los signos y características de este proceso de sensibilización central. O dolor crónico. O dolor crónico, ajá. Que puede ser que lo estás viviendo ahora y tal vez no has podido hasta ahora encontrar alguien que te hable del tema y te estás volviendo loco con este dolor que tienes. Entonces te pudiste haber encontrado con diagnósticos como fibromialgia, desorden crónico somatomorfe o síndrome de fatiga crónica, síndrome miofacial, dolor lumbar inespecífico. Entonces tú dices, ya, si el médico no me entiende, yo tampoco, yo peor. Entonces estos son diagnósticos que simple y sencillamente están diciéndote que tal vez siempre estás cansado, que tal vez tus músculos están inflamados, que tal vez tu dolor lumbar sin causa aparente, sí, es lo que en te esto están es importante, diciendo. Dani, en esta partecita, qué interesante que es, porque muchos de estos diagnósticos que tú acabas de dar, que son comunes, diagnósticos médicos, son diagnósticos reales, son diagnósticos que realmente sirven, pero al paciente creo que le serviría un poco más aprender justo sobre esto, porque lo que tiene en común todos los diagnósticos que acaba de comentar Dani, es que el dolor se ha centralizado. Es que el dolor es crónico y que si el dolor es crónico, el dolor ya no se encuentra precisamente en el lugar donde te lesionaste, sino ahora se encuentra en tu sistema nervioso central. Muchas veces estos diagnósticos pueden confundir a nuestros pacientes, ¿sí? Porque ellos van a buscar y dicen, por ejemplo, fibromialgia y dicen, bueno, este es un dolor de las fibras musculares. Pero la realidad sabemos de que esto en realidad cuando estudiamos este tipo de problema no es así. La realidad es que está asociada directamente con un problema de sensibilización central, con un problema de netamente que se encuentra ya entre el cerebro y la médula y ya los tejidos no están muy bien adaptados. Por lo tanto, así como el término tendinitis cambió y ya pasó a ser tendinopatía, debemos también saber que este dolor crónico
entender tanto las partes o entidades de salud como los pacientes, que debemos tratar ya más a nuestro sistema nervioso central que a las propias lesiones cuando hemos pasado al dolor crónico. Eso es lo que estamos intentando decir en este momento. Y es que también sabemos que nuestro cerebro, como hemos mencionado en podcasts anteriores también, es el gran general, el gran que va a determinar lo que pasa con nuestro organismo, sobre todo en esos casos de que se ha cronificado el dolor, ¿sí? Entonces, la forma en la que va a intentar ayudar, y me gustaría indicar una imagen que vamos a mostrarla, la cual es un músculo motor, un término un poco técnico, pero que va a estar representado en las formas en las que estamos, o sea, donde hay mayor sensibilización, donde hay mayor, que va a ser, como les mencionaba antes, a nivel de las palmas de las manos, a nivel de lo que son los órganos de sentidos, básicamente. Entonces, esto va a mencionar o va a mostrar las partes que tenemos un poquito más sensibles, ¿no? Como podemos ver en la imagen, como está, se ve ligeramente deforme, pero es un cuerpo humano interpretado o visto desde la parte cerebral, ¿sí? Como podemos ver, tenemos no solamente uno motor, sino otro sensorial, ¿sí? Donde vamos a ver ciertas zonas que van a estar más grandes, que quiere decir que son más sensibles y más perceptibles desde nuestro cerebro, y van a estar adaptadas, ¿sí? Entonces la forma en la que nuestro cerebro actúa inteligentemente defendiéndonos de ese dolor es desdibujando ciertas zonas, es decir, como que le borra, digamos, si vemos en la imagen las dos manos que están grandes y nos duele porque tuvimos una fractura en la muñeca de la mano derecha y bueno, ha pasado el tiempo, han pasado 6 meses, 8 meses y ese dolor persiste. Lo que pasa es que nuestro cerebro va a dibujar eso desde cómo se percibe. Y vamos a empezar igual incluso automáticamente a ocupar más nuestra mano del otro lado, ¿sí? Haciendo que esto se pueda producir también o derive en otra lesión y así. Siempre va a empezar con zonas aledañas. En el ejemplo de la mano podría empezar con el codo, la mano, es decir, los dedos que no se cierren ni se abran del todo. Y de a poquito nuestro cerebro, para protegernos en un dolor crónico de manera de protección, empieza a dejar de mover esa zona. Entonces, un mecanismo de defensa negativo sobre el cual debemos trabajar, justamente haciendo lo contrario y haciendo un movimiento inteligente para que eso no llegue a pasar. Generalmente esto lo conocemos como kinesiofobia, ¿no? El miedo a movernos que ya empezamos a tener igual por ciertas anticipaciones, a veces médicas o pensamientos. Y los pensamientos también recordemos que son impulsos nerviosos, ¿sí? Recordemos podcasts anteriores, si no los han visto, por favor, mis queridos amigos, los tenemos ahí todos guardados, pueden estar a su disposición. Recordemos que estos pensamientos, recordemos que el cerebro tiene sus propios sensores de sensibilización, de tal forma que un pensamiento me puede generar dolor. Y sobre todo, más que nada, son señales de peligro, ¿no? Algo que me ha pasado casualmente y he llegado a preguntar a muchas personas, ¿cuál es la relación entre correr? Por ejemplo, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de salir a correr con música y sin música. Es súper interesante este tema porque cuando corremos con música, nuestro cerebro no solamente que se motiva por otras razones, sino que aparte también está distraído de algo, ¿sí? Cuando por cualquier cosa se les apagó la música, ustedes empiezan a escuchar su jadeo, ¿sí? Incluso pueden escuchar un poco a su corazón acelerado. Y entonces el cerebro, en el momento que está interpretando eso, cuando no está acostumbrado, como en el caso de los deportistas que lo hacen continuamente, cuando no está acostumbrado a esto, podríamos decir que nuestro cerebro empieza a percibir una señal de peligro. Y esa señal de peligro empieza a decirme, detente, para. Y entonces es un ejemplo muy interesante. Si es que ustedes lo han probado, se van a identificar conmigo, ¿sí? Pero la realidad es que su cuerpo da más, su corazón da más, no tiene ningún problema. Pero lo que está haciendo su cerebro es interpretando, ¿sí?, este jadeo, interpretando este latido del corazón acelerado como algo peligroso y me está diciendo para. Lo mismo funciona con el dolor, ¿sí? Todas las cosas que generan peligro, como el miedo, el catastrofismo, la depresión, la ansiedad, pues todos estos pensamientos me pueden generar una cantidad de problemas importantes que van a generar un círculo continuo del dolor. Entonces, queremos agradecerles, ¿sí? Agradecerles, no sé si tienen algo más que decir, mis queridos amigos. Tengo yo un saludito más, como siempre, ¿sí? Y es a Elizabeth Ceballos, muchas gracias, unas palabras muy bonitas que dice: qué dicha tener maestros como ustedes, felicidades, te enviamos un fuerte abrazo, nuestra querida amiga
Elizabeth Ceballos. Gracias por sintonizarnos, gracias por estar con nosotros. A mí me gustaría, antes de cerrar, recordar a toda la gente que nos escucha que la intención de este episodio como tal es que ustedes puedan conocer cómo están formadas sus estructuras, qué tipo de movimientos son los que les gusta, para ir reduciendo este miedo a movernos, para ir reduciendo este catastrofismo de que tal vez me voy a morir porque me duele la espalda, como le dolía a mi tía que lamentablemente falleció de esa manera. Y que más bien podamos buscar también un profesional que nos pueda ayudar, que nos pueda dar una mano amiga. Y por sobre todas las cosas, que como nuestro programa se llama, ¿no? Que nos movamos como nos sentimos, que empecemos a sentirnos sin temor y empecemos a movernos sin temor también. Así es. Así es, mis queridos amigos. Así que queremos agradecerles nuevamente. No se pierdan el próximo podcast. Va a estar interesantísimo porque hemos hecho un preámbulo de todas las cosas, cómo se da, cómo se forma el dolor. Pero el próximo hablaremos de soluciones. Así que creo que a nadie le interesaría, a nadie que esté pasando por esto, debería dejar de ver este programa, que es las soluciones que nosotros podemos dar como oficios para este tema. Así que les enviamos un fuerte abrazo y queremos agradecerles siempre por su sintonía. Chau, chau. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.